Otro de los compuestos dentro de la gran gama de compuestos orgánicos son las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que contienen dentro de su estructura compuestos como nitrógeno, elementos como nitrógeno, y ese nitrógeno está enlazado a átomos de hidrógeno. Estas cadenas R son cadenas de carbonos, por lo tanto podemos hablar de que si tenemos dentro de una cadena de carbonos solamente ese nitrógeno, nitrógeno con dos hidrógenos, entonces estamos hablando del grupo amino o amina. Las aminas se dividen en las siguientes. Existen las aminas primarias, en las cuales en el nitrógeno solamente hay un sustituyente de tipo carbono. Las secundarias tienen dos cadenas de carbonos enlazados a ese nitrógeno. La terciaria contiene tres enlaces a cadenas con carbono, y la cuaternaria, que puede tener hasta 4 enlaces con carbono. Sin embargo, el nitrógeno va a tener una carga positiva. Esto se debe al par de electrones libres que genera un enlace coordinado con una cadena de carbonos. Estas aminas tienen características diferentes a la hora de en sus propiedades físicas y en sus propiedades químicas. Un ejemplo, las aminas primarias son muy reactivas y contienen aromas muy, pero muy horribles, al igual que las secundarias y las terciarias. La mayoría de ellas son líquidas, aunque la primera, o la amino, hay unas aminas primarias que son gaseosas, pero en su gran mayoría son líquidos y con una presión de vapor muy alta, es decir, se volatilizan o pasan al estado gaseoso fácilmente. Esto hace que podamos detectar ese olor a grandes distancias. Caso contrario sucede con las aminas cuaternarias. Las aminas cuaternarias, si están con una pureza extremadamente elevada, no van a tener un olor. Si contienen algún olor, son por rastros de aminas terciarias o secundarias o primarias que quedan en su estructura. Dado que las cuaternarias, por este nitrógeno tiene una carga positiva, siempre está acompañado de un contraión, es decir, un ion con carga negativa, y esto hace un enlace iónico y hace que sea una sal. Por lo tanto, está en estado sólido. Esto ahora está muy de moda con lo de la pandemia, y es porque las aminas cuaternarias tienen una particularidad, y es que son insecticidas, pues, permiten acabar con todo tipo de suciedad y sustancias orgánicas, dado que rompen paredes dentro de las células de los virus y las bacterias. Eso es un tema que veremos más adelante en la parte de metabolismo. Dentro de estos compuestos que llamamos aminas, entonces podemos encontrar una de las aminas más sencillas que hay, y es cuando tenemos un solo átomo de carbono enlazado a estas aminas. Por lo tanto, según la nomenclatura de aminas, esto se debería llamar como metilamina, indicando que el grupo funcional, el grupo más importante, sería la amina. Y en este caso estaríamos hablando de que el grupo CH3 sería un compuesto o un sustituyente en este caso. Sin embargo, también lo podemos nombrar como 1-amino metano. Esto nos está indicando ya es que estamos dándole prioridad a la cadena de carbonos, en este caso solamente un carbono, met, enlaces sencillos, an, hidrocarburo O, pero el grupo amino lo estamos poniendo como un sustituyente. Entonces fíjate que cuando la amina es la más importante, la nombramos al final amina, pero cuando es sustituyente le ponemos el término amino. Sin embargo, cuando tenemos más enlaces con carbono a ese nitrógeno, como por ejemplo el siguiente, donde acá en este nitrógeno ya tenemos átomos de carbono, a estos compuestos solemos indicar que estos carbonos están enlazados a ese nitrógeno, y por lo tanto hacemos lo siguiente: le ponemos N en mayúscula, como si estuviésemos hablando de la posición o el número al cual está enlazado, y ponemos en este caso N, N dimetil
amina. ¿Esto qué nos está diciendo? En vez de hablar de la posición 1,1, ¿sí? Cuando hablábamos de las estructuras, como lo nombramos normalmente los sustituyentes, si están repetidos, estamos poniendo n, n, indicando que en ese nitrógeno están enlazados los grupos metil, y de esa forma podemos diferenciar si está enlazado al nitrógeno o si están los sustituyentes enlazados a los átomos de carbono. Por lo tanto, las aminas secundarias se suelen nombrar de esta forma. Otro nombre que le podemos dar es tomando esta cadena como cadena principal y poniendo un CH3 como un sustituyente, es decir, poniendo esto, N-metil metanoamina, o bueno, metanamina. En este caso, vamos a tener que la diferencia entre el de abajo y el de arriba es que estamos involucrando la nomenclatura IUPAC con estas diferencias. ¿Cuáles son? La de arriba estamos indicando que el grupo principal lo estamos nombrando, o el compuesto en su totalidad lo estamos nombrando como una amina. Y el de abajo estamos teniendo que los compuestos, o en este caso la cadena principal, serían estos, y este CH3 está como sustituyente dentro del nitrógeno. Esto hace entonces que este sustituyente sea el que aparece como N-metil, y luego tenemos la cantidad de átomos de carbono de la cadena principal, metan, es decir, met en un solo átomo de carbono, an, enlaces sencillos, amina, el grupo funcional. Eso suele suceder cuando tenemos cadenas como las siguientes. En el caso de que tengamos esto y por acá tengamos una amina, entonces ya la cadena principal será esta cadena tan larga que contiene a su vez el nitrógeno de la amina. Entonces, ¿cómo nombrar este compuesto que tiene esta particularidad? Lo nombramos al igual que podemos tener estas dos, es decir, podemos nombrarlo de las siguientes formas. Nombrando los sustituyentes, esto sería un metil, y esto sería 1, 2, 3, sería un propil. Entonces podríamos decir N-metil, N-propil, amina. Es una de las formas, simplemente diciendo el grupo principal es la amina, y no voy a ponerles cadenas principales o cadenas de carbonos principales. La otra forma sería diciendo la cadena más larga es la cadena principal. Por tanto, lo que tenemos que poner como sustituyente sería este CH3. Entonces ponemos N-metil y luego ponemos la cantidad de átomos de carbono, que sería prop. Enlaces sencillos entre carbono y carbono sería an, y luego el término amina. De esta forma estaríamos diciendo que este compuesto lo llamaríamos N-metilpropanamina. Esto pues suele cambiar si tenemos dobles enlaces en estas estructuras. Ponerlo por acá. En el caso de que tengamos un doble enlace en esta estructura, entonces ya lo que vamos a hacer es nombrar en este compuesto la posición en la cual está el doble enlace, y por lo tanto, pues si este sería el carbono que está enlazado al nitrógeno, el doble enlace sería en la posición 1. Recuerda que, lo voy a poner así, esta sería la posición 1, esta la 2 y esta la 3. En este caso, entonces el nombre para este compuesto sería, voy a borrar este de acá, dado que esa nomenclatura como amina, pues se hace un poco más difícil nombrar esto por tener un doble enlace. Entonces es más fácil nombrarlo de la segunda forma. En este caso tenemos 1, 2, 3, entonces tenemos N-metil, y luego lo que voy a poner acá es la posición del doble enlace. 1, prop de 3 átomos de carbono, pero por tener un doble enlace voy a poner N, propenamina, o si quiero ser más explícito, N-metil
prop 1 en amina, indicando que en el carbono 1 está el doble enlace y que tengo una amina también en el carbono 1. ¿Sí? Si no establezco la posición de esa amina, pues estoy diciendo que está en el carbono 1. De esta forma sería la forma correcta para hablar. Con los terciarios sucede lo mismo y es casi que podemos hablar que podemos tener cadenas como las siguientes, donde el nitrógeno lo podemos tener acá. En este caso tenemos entonces una cadena de 3, en este caso de 3 sustituyentes al nitrógeno. Esto quiere decir que es un terciario porque tiene 3 sustituyentes de carbono en el nitrógeno. ¿Esto qué hace? Pues que tengamos nombres como el siguiente. Podemos hablar acerca de esto es un metil, esto es un etil y esto es un propil. Entonces puedo decir N-etil, N-metil, N-propil, amina. Esa sería la forma diciendo que la amina es el grupo más importante. Sin embargo, si establezco que la cadena más larga, voy a poner una cadena principal de átomos de carbono, entonces el metil y el etil serían los sustituyentes. Entonces lo nombraría N-etil, N-metil, propan-amina. Y de esta forma vamos a tener entonces el nombre de los compuestos o en este caso de las aminas terciarias. Las aminas cuaternarias generalmente reciben el nombre de amonio y estos amonios se les conocen como amonios cuaternarios. Y esos amonios cuaternarios en el nombre simplemente lo que hacemos es nombrar los sustituyentes y ponerle en este caso la palabra amonio. Uno de estos ejemplos es utilizando, ponerlo por acá, donde tenemos este nitrógeno. Recordemos que este nitrógeno debe tener carga positiva o carga +1 porque entregó ese par de electrones. Entonces podríamos hablar que esto es el compuesto de una amina, pero es una amina cuaternaria. ¿Cómo nombrarla? Esto es un ion, entonces tenemos que decir que es un ion, sería el ion, tiene 4 CH3, es decir, 4 metilos, entonces decimos ion tetrametil y le ponemos la palabra amonio. Fíjate que estamos poniendo tetra, de que tiene 4 grupos metil pegados a ese nitrógeno. En este caso no se acostumbra poner los N, algunas nomenclaturas lo utilizan, otros no, de poner N, 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 N tetrametilamonio. En otros no. La IUPAC nos dice que podemos, si los grupos son iguales, podemos diferenciarlos. Podemos ponerlo en este caso como tetrametil. Si los grupos son diferentes, entonces organizarlo, como por ejemplo tener un etil, un metil, es decir, si tuviésemos 2 etil y 2 metil, nombrar primero los etil y luego los metil. Me explico. Sería ion dietil dimetil amonio. ¿Sí? Esa es como la forma con la cual podemos nombrar estos compuestos y obtener el nombre entonces de todos los aminas.